bajo el cielo donde el equilibrio sostiene el pulso del universo, la energía de Libra se alza como un puente de luz entre fuerzas opuestas. Gobernado por Venus, el astro del amor, la belleza y la armonía, Libra encarna el arte de unir lo que otros separan, de escuchar cuando el mundo grita, de mediar cuando el conflicto amenaza con quebrar la paz. En el zodiaco, es el guardián de la balanza sagrada, el custodio del punto exacto donde la justicia y la compasión se abrazan sin anularse. Pero donde hay luz también se proyecta sombra. Y la envidia dañina, antigua como los mitos que narran la caída de los héroes, suele dirigirse con particular intensidad hacia quienes portan dones visibles. Libra, con su carisma natural, su elegancia innata y su capacidad para tejer vínculos significativos, se convierte con frecuencia en espejo incómodo para quienes aún no han reconciliado sus propias fracturas internas. La envidia no nace del vacío, surge cuando alguien contempla en otro lo que anhela y no se atreve a construir. En la rueda zodiacal, Libra ocupa el punto del equilibrio otoñal, cuando el día y la noche pesan lo mismo en la balanza cósmica. Esa posición simbólica lo convierte en arquetipo de justicia, diplomacia y refinamiento social. Sin embargo, esa misma cualidad puede despertar resentimientos ocultos. Quien irradia serenidad en medio de la tormenta provoca, en espíritus inseguros, la sensación de inferioridad. La envidia dañina intenta entonces erosionar la imagen de Libra, sembrar rumores, cuestionar intenciones, distorsionar palabras cuidadosamente elegidas. Astrológicamente, la energía venusina otorga magnetismo y gracia. No es raro que Libra destaque en espacios sociales, artísticos o profesionales donde la interacción humana es clave. Esa facilidad para generar simpatía puede ser interpretada por otros como favoritismo del destino. La sombra de la envidia susurra que el encanto es manipulación, que la diplomacia es cálculo frío, que la sonrisa es máscara. Así opera la distorsión, convierte virtud en sospecha. En términos energéticos, la envidia es una vibración densa que busca adherirse al aura de quien brilla. Libra, sensible a los matices emocionales del entorno, puede percibir estas corrientes sutiles con especial intensidad. La empatía que le permite comprender a los demás también lo expone a absorber tensiones ajenas. La envidia dañina no siempre se expresa con confrontación abierta, a menudo se disfraza de halago ambiguo, de apoyo condicionado, de amistad que compite en silencio. Desde una perspectiva épica, Libra es el caballero o la sacerdotisa que porta la balanza en medio del campo de batalla. No combate con espada impulsiva, sino con palabra justa. Su fuerza no radica en la imposición, sino en la persuasión serena. Frente a la envidia, su mayor desafío es no perder el centro. Cuando intenta complacer a todos para evitar conflicto, puede debilitar su propia posición. La envidia encuentra grietas en la indecisión, pero se desarma ante la firmeza tranquila. En el mapa natal, la posición de Libra y de Venus revela cómo se experimenta el deseo de armonía y cómo se enfrenta la discordia. Si la balanza se inclina demasiado hacia la aprobación externa, la crítica envidiosa hiere más profundo. Si el equilibrio se sostiene desde la autoestima, la energía negativa rebota sin penetrar el núcleo esencial. La lección kármica que suele acompañar a Libra es aprender que la paz verdadera no siempre significa ausencia de confrontación, sino coherencia interna. La envidia dañina dirigida a Libra suele atacar su reputación, su estética, sus relaciones. Puede intentar sembrar rivalidades donde había cooperación, insinuar que el éxito se debe a encanto superficial y no a talento real. Pero en el relato cósmico, cada prueba fortalece la conciencia. Cuando Libra comprende que no está destinado a agradar a todos, sino a actuar con integridad, la balanza recupera su eje. En el simbolismo esotérico, la balanza no solo mide acciones externas, sino intenciones ocultas. La envidia revela más sobre quien la emite que sobre quien la recibe. Libra, al mantener su vibración en frecuencias de equidad y belleza, actúa como espejo que confronta inseguridades ajenas. Esa función puede resultar incómoda para el entorno, pero es parte de su misión arquetípica. Existe también una dimensión psicológica profunda. La envidia dañina busca desestabilizar el sentido de identidad. Puede provocar dudas, hacer que Libra cuestione su propio brillo, que reduzca su luz para no incomodar. Sin embargo, la epopeya interior consiste en rechazar la tentación de empequeñecerse. El equilibrio no implica disminuir la grandeza, sino distribuirla con sabiduría. Cuando Libra aprende a establecer límites claros, la envidia pierde terreno. La cortesía no debe confundirse con permisividad. La diplomacia no significa tolerar injusticias dirigidas hacia uno mismo.
En su versión más elevada, Libra encarna la justicia divina que sabe decir basta con elegancia, que puede cerrar puertas sin odio y abrir caminos sin rencor. En términos energéticos, proteger la armonía interna implica cultivar espacios de silencio, rodearse de vínculos auténticos y reconocer señales de competencia tóxica. La envidia dañina se alimenta de comparación constante. Libra, al reconectar con su propósito esencial de crear belleza y equilibrio, trasciende la comparación y se sitúa en colaboración consciente. La narrativa astrológica enseña que cada signo enfrenta su sombra particular. Para Libra, la sombra es la complacencia excesiva y el temor al conflicto. La envidia actúa como catalizador que obliga a fortalecer la columna vertebral emocional. Así, lo que parecía amenaza se transforma en entrenamiento del alma. Cada crítica injusta se convierte en oportunidad de reafirmar valores. Cada rumor infundado en ocasión para demostrar coherencia sostenida en el tiempo. En el gran teatro zodiacal, Libra no está llamado a la guerra destructiva, sino a la restauración del orden. La envidia puede intentar despojarlo de su serenidad, pero cuando recuerda que su poder proviene de la alineación con principios superiores, ninguna sombra logra eclipsar su esencia. La verdadera victoria no consiste en silenciar a los envidiosos, sino en no permitir que su vibración altere la melodía interna. Así, la balanza vuelve siempre a su punto medio. La armonía no es fragilidad, es fuerza calibrada. La belleza no es superficialidad, es manifestación de equilibrio interno. Y la envidia dañina, por intensa que parezca, termina revelándose como prueba necesaria en el camino del alma que eligió encarnar la diplomacia en un mundo de extremos. En la culminación de esta epopeya invisible, Libra comprende que su misión no es oscurecerse para evitar miradas resentidas, sino brillar con mesura y dignidad. Porque cuando la balanza permanece firme, incluso las sombras más persistentes terminan disolviéndose ante la constancia de la luz. En las corrientes más sutiles del firmamento, donde los arquetipos no solo describen personalidades sino procesos del alma, la experiencia de la envidia dirigida hacia Libra adquiere dimensiones que trascienden lo social y se internan en lo iniciático. No se trata únicamente de tensiones humanas, sino de un movimiento energético que activa pruebas de madurez espiritual. Libra, como signo de aire cardinal, no solo equilibra relaciones externas, inaugura ciclos de conciencia en el terreno de los vínculos. Allí donde entra, algo comienza a ordenarse. Y todo reordenamiento despierta resistencias. Existe un aspecto menos visible de esta dinámica, la envidia como reacción ante la capacidad libriana de ver múltiples perspectivas simultáneamente. En un mundo que suele polarizarse, quien comprende matices puede ser acusado de ambigüedad. Sin embargo, esa amplitud mental es una expresión elevada del elemento aire, que en Libra se convierte en puente intelectual entre opuestos irreconciliables. La envidia, incapaz de sostener complejidad, intenta reducir esa amplitud a indecisión o tibieza. Pero lo que en apariencia es vacilación suele ser análisis profundo, ponderación ética, búsqueda de justicia verdadera. Desde la arquitectura cósmica, Libra ocupa un punto crucial del mandala zodiacal, es el primer signo que se enfoca plenamente en el otro. Antes, la conciencia se afirmaba en el yo, con Libra comienza el aprendizaje del nosotros. La envidia dañina puede surgir precisamente cuando ese talento para conectar, negociar y armonizar revela carencias ajenas en habilidades sociales o emocionales. Quien no domina el arte del acuerdo puede resentir al mediador que lo logra con naturalidad. Hay también una dimensión kármica más compleja. En algunas lecturas astrológicas, la energía de Libra está vinculada a deudas y pactos del pasado, a contratos invisibles que buscan equilibrio en esta encarnación. Cuando la envidia aparece con intensidad desproporcionada, puede señalar la activación de antiguos lazos donde el poder, la competencia o la desigualdad quedaron sin resolver. En ese sentido, la hostilidad no es azarosa, es un llamado a restaurar justicia interna sin repetir patrones de sumisión ni de complacencia excesiva. Otro aspecto poco explorado es el impacto de la estética libriana. Regido por Venus, Libra percibe la belleza como principio organizador del caos. No se limita a lo superficial, busca proporción, simetría, coherencia visual y emocional. En ambientes donde predomina la crudeza o la desarmonía, esta inclinación puede ser interpretada como frivolidad. La envidia puede atacar esa sensibilidad acusándola de superficialidad, cuando en realidad se trata de una forma elevada de inteligencia que entiende que el entorno influye en la conciencia. Crear belleza es, para Libra, una forma de sanar. En el plano épico, la envidia no solo prueba la autoestima, sino la lealtad a los propios valores.
Libra, en su deseo de evitar confrontaciones, puede sentir la tentación de suavizar su brillo para no generar fricción. Sin embargo, cada vez que reduce su autenticidad para apaciguar resentimientos, la balanza interior se inclina peligrosamente. La verdadera gesta consiste en mantener la elegancia incluso bajo ataque, sostener la cortesía sin permitir invasión, defender la verdad sin caer en la agresión que otros proyectan. Hay un aprendizaje profundo en la gestión del conflicto. Aunque Libra simboliza la paz, su misión no es negar la guerra interior, sino comprenderla y transformarla. La envidia dañina obliga a desarrollar discernimiento. No toda crítica es envidia, no toda oposición es malicia. El desafío radica en distinguir cuando se trata de retroalimentación constructiva y cuando de sabotaje encubierto. Esa discriminación fortalece la mente estratégica y la intuición relacional. En términos energéticos, Libra puede beneficiarse de comprender que no toda vibración ajena debe ser armonizada. A veces, el acto más justo es retirarse. La retirada consciente no es derrota, sino preservación del equilibrio. En la epopeya interior, hay momentos en que el héroe no lucha, sino que cambia de escenario para que la contienda pierda sentido. La envidia se alimenta de reacción, se debilita ante la indiferencia digna. También existe un componente colectivo. Cuando Libra ocupa posiciones visibles en comunidades o estructuras laborales, su inclinación a buscar acuerdos puede desafiar jerarquías rígidas. La envidia institucional surge cuando la diplomacia evidencia abusos de poder. En tales contextos, la armonía promovida por Libra no es complaciente, sino revolucionaria. Equilibrar implica redistribuir peso, y toda redistribución altera privilegios. En el plano psicológico profundo, la experiencia repetida de envidia puede despertar en Libra una hipervigilancia que erosiona la espontaneidad. Aquí aparece otro reto: no permitir que la desconfianza sustituya la apertura natural. La armadura excesiva contradice la esencia venusina. El equilibrio auténtico no es blindaje permanente, sino flexibilidad consciente. Saber cuándo abrir y cuándo cerrar es parte del dominio interior. La envidia también puede actuar como catalizador creativo. Muchos librianos transforman la presión externa en refinamiento artístico, en proyectos que elevan estándares, en iniciativas que promueven justicia social o estética. En vez de responder al ataque con confrontación directa, responden con excelencia. Esa transmutación alquímica convierte la energía densa en impulso evolutivo. Desde la perspectiva espiritual, cada episodio de envidia confronta a Libra con la pregunta silenciosa sobre su propio valor intrínseco. Cuando la respuesta surge desde adentro y no depende de validación externa, la balanza alcanza una estabilidad inquebrantable. Entonces la envidia deja de ser amenaza y se convierte en señal de impacto, prueba de que la presencia está generando movimiento. En la mitología simbólica del zodiaco, la balanza no pertenece a un guerrero armado, sino a una figura que confía en la ley cósmica. Esta confianza es la fortaleza suprema. La envidia puede intentar acelerar juicios, distorsionar percepciones, crear ruido. Pero el tiempo, aliado del equilibrio, revela coherencias. Libra triunfa no por imponerse, sino por sostener su integridad a largo plazo. En la culminación de este viaje épico, la comprensión madura transforma la narrativa. La envidia ya no se percibe únicamente como agresión externa, sino como espejo del poder personal. Cada sombra proyectada confirma la existencia de luz. Cada resistencia señala transformación en curso. Y así, en el vasto escenario del cosmos, la energía de Libra continúa su misión: restaurar proporción donde hay exceso, sembrar diálogo donde hay fractura, recordar que el verdadero equilibrio no es ausencia de oposición, sino capacidad de mantenerse centrado mientras el mundo oscila. En los pliegues más profundos de la simbología zodiacal, la experiencia de la envidia dirigida hacia Libra también puede entenderse como una confrontación con el arquetipo del reflejo. Libra no solo equilibra, también refleja. Su naturaleza aérea y venusina actúa como superficie pulida donde otros ven sus propias carencias ampliadas. Este fenómeno tiene una raíz casi mística: cuando alguien encarna con naturalidad cualidades como diplomacia, encanto, sentido estético y capacidad de conciliación, activa en el inconsciente colectivo la comparación automática. No es un acto deliberado, es un efecto vibratorio. En la tradición astrológica esotérica, el eje Aries-Libra representa la tensión entre afirmación individual y cooperación consciente. Mientras Aries proclama "yo soy", Libra responde "somos".
La envidia dañina hacia Libra a menudo surge en individuos cuya energía ariana está desbalanceada, personas que perciben la armonía como amenaza a su dominio o la cooperación como debilitamiento de su protagonismo. En ese choque, Libra se convierte en escenario donde se libra una batalla entre ego desmedido y equilibrio relacional. Existe también un componente relacionado con la justicia kármica. Libra, como símbolo de balanza, está asociado a procesos de evaluación moral. Cuando esta energía se manifiesta con claridad, tiende a exponer desequilibrios en sistemas, relaciones o estructuras. La envidia puede surgir como defensa ante esa exposición. No se envidia solo el brillo, sino la capacidad de evidenciar injusticias sin violencia. Esa cualidad desarma, porque no ataca frontalmente, simplemente coloca los hechos sobre la mesa con serenidad implacable. En el plano emocional, hay una dimensión poco explorada, la soledad que puede acompañar a quien es objeto recurrente de envidia. Libra, amante de la reciprocidad, puede sentir desconcierto al descubrir rivalidades donde ofrecía amistad. Esta experiencia forja una madurez afectiva particular. La ingenuidad inicial cede lugar a una sabiduría relacional que no pierde la bondad, pero aprende a detectar fisuras invisibles. En esa transición, la balanza interior se fortalece, porque ya no depende exclusivamente de la aprobación externa. Otro aspecto profundo es la relación entre la envidia y la estética del éxito. Libra no solo busca belleza en lo visual, sino en la manera de interactuar, en el tono de la voz, en la estructura de los acuerdos. Esa coherencia estética genera una percepción de facilidad. Desde afuera, parece que todo fluye sin esfuerzo. Pero detrás suele haber una disciplina silenciosa, una constante calibración de palabras y gestos. La envidia ignora el trabajo interno y solo observa el resultado armonioso. Esa percepción parcial alimenta la idea de privilegio injusto. En términos energéticos, Libra posee una cualidad magnética que atrae proyecciones. Las personas no solo sienten simpatía, depositan expectativas. Cuando esas expectativas no se cumplen, pueden transformarse en resentimiento. Aquí surge un aprendizaje esencial, no asumir como responsabilidad propia las ilusiones ajenas. La balanza justa también pesa cargas emocionales y decide cuáles pertenecen a la propia misión y cuáles deben devolverse a su origen. Desde la épica interior, la envidia puede convertirse en forjadora de carácter estratégico. Libra, que inicialmente prefiere la espontaneidad amable, aprende a manejar información con prudencia, a elegir cuidadosamente sus alianzas, a comprender que no todos celebran la armonía. Esta conciencia no destruye la fe en la cooperación, la vuelve más selectiva. La confianza deja de ser ingenua y se convierte en acto deliberado. También se manifiesta un fenómeno de polarización silenciosa. En ciertos contextos, la presencia de Libra divide al entorno entre quienes se inspiran y quienes se sienten amenazados. Esta división no es buscada, pero revela la potencia arquetípica de su energía. La envidia, al intentar desacreditar, termina subrayando la influencia. La crítica persistente confirma impacto. En esta paradoja, la sombra actúa como eco de la luz. En un plano más espiritual, la envidia puede ser vista como una prueba de desapego del reconocimiento. Libra, inclinado a valorar la validación social, enfrenta el reto de mantener su centro incluso cuando su imagen es distorsionada. El verdadero equilibrio se consolida cuando la identidad no se sostiene en aplausos ni se derrumba ante rumores. Este aprendizaje transforma la necesidad de aprobación en coherencia interna. La dimensión colectiva también merece expansión. Cuando Libra ocupa roles de mediación en comunidades o instituciones, su presencia puede alterar dinámicas arraigadas de confrontación. La envidia puede surgir de quienes se benefician del conflicto permanente. La armonización amenaza estructuras que dependen del caos. Así, la misión libriana adquiere un matiz heroico, sostener diálogo donde otros lucran con la división. Hay igualmente un componente relacionado con la belleza moral. Libra no solo busca equilibrio externo, sino proporcionalidad ética. Esta inclinación puede incomodar a quienes actúan desde la manipulación. La envidia intenta desacreditar esa integridad insinuando intereses ocultos. Sin embargo, el tiempo actúa como juez silencioso. La constancia en la conducta revela la autenticidad, y las acusaciones sin fundamento pierden peso en la balanza del devenir. En el plano psicológico profundo, enfrentar envidia reiterada puede activar un proceso de individuación. Libra aprende a definirse no solo en relación con otros, sino desde su núcleo esencial.
Este tránsito es crucial, pasar de ser reflejo armonizador a ser fuente autónoma de criterio. La diplomacia deja de ser mera adaptación y se convierte en expresión consciente de valores propios. La envidia también puede actuar como iniciación al liderazgo. Quien es envidiado suele poseer cualidades que destacan. Cuando Libra acepta su capacidad de influencia y deja de minimizarla para evitar fricciones, asume un rol más firme en su entorno. El liderazgo libriano no es autoritario, es ejemplar. Inspira a través de coherencia, estética y justicia equilibrada. En la dimensión mítica, la balanza simboliza el juicio del alma. Cada episodio de envidia ofrece una oportunidad de pesar reacciones. Responder con resentimiento inclina el platillo hacia el desequilibrio. Responder con dignidad lo restituye. Esta alquimia emocional convierte pruebas externas en victorias internas. Finalmente, la narrativa cósmica revela que la envidia dañina, aunque dolorosa, confirma que la vibración emitida genera movimiento. La indiferencia absoluta sería señal de irrelevancia. Libra, al mantenerse fiel a su esencia venusina y a su misión de armonizar sin perder autenticidad, transforma cada sombra proyectada en escalón evolutivo. La balanza no tiembla ante el viento de la crítica, aprende a usarlo para estabilizarse. Así continúa la travesía. No como lucha constante contra enemigos visibles, sino como afirmación serena de un equilibrio que no depende de la aprobación externa. En el vasto teatro del zodiaco, la figura de Libra permanece erguida, sosteniendo la medida justa entre luz y sombra, recordando que incluso la envidia puede ser materia prima para la grandeza cuando el centro interior permanece intacto. En la cartografía celeste más profunda, la experiencia de la envidia hacia Libra también puede comprenderse como una fricción entre vibraciones temporales distintas. Libra pertenece al impulso cardinal del aire, inaugura procesos mentales, abre diálogos, inicia pactos. No es energía pasiva, es principio activo de conciliación. Cuando esta fuerza comienza a mover estructuras rígidas, despierta temores en quienes se aferran a lo conocido. La envidia, en este contexto, es reacción defensiva ante el cambio que Libra representa. Existe un componente relacionado con la percepción del poder invisible. Libra rara vez domina por imposición directa, su poder es sutil, relacional, casi magnético. Influye a través de la palabra justa, del gesto oportuno, de la capacidad de leer el clima emocional colectivo. Esa influencia intangible puede generar desconfianza en quienes asocian el poder exclusivamente con fuerza explícita. La envidia intenta desacreditar lo que no comprende, porque no puede medirlo con parámetros convencionales. También hay una dimensión vinculada al tiempo. Libra posee una relación especial con el ritmo de los procesos. Sabe esperar el momento adecuado para intervenir. Esta paciencia estratégica puede ser confundida con cálculo frío. Sin embargo, lo que se manifiesta es comprensión del equilibrio dinámico, actuar demasiado pronto rompe la armonía, actuar demasiado tarde la pierde. La envidia surge cuando otros interpretan esa precisión como ventaja injusta, ignorando que es fruto de observación y sensibilidad refinada. En la profundidad psicológica, la envidia dirigida a Libra puede activar una confrontación con el miedo a la confrontación. Paradójicamente, para sostener la paz verdadera, Libra debe atravesar conflictos. Cada ataque encubierto exige valentía emocional. No la valentía explosiva del guerrero impulsivo, sino la valentía serena de quien sostiene la mirada sin agresión y afirma su verdad sin violencia. Esa fortaleza silenciosa es una conquista interior que no siempre se percibe desde afuera. Hay un aspecto energético que conecta con la noción de resonancia. Libra, al buscar coherencia entre pensamiento, emoción y acción, emite una frecuencia relativamente estable. Las personas con desequilibrios internos pueden sentir esa estabilidad como contraste doloroso. La envidia es, en cierto modo, la incomodidad que produce la proximidad de un patrón armónico cuando el propio sistema está en disonancia. La respuesta inmadura es atacar la fuente del contraste, la respuesta evolucionada sería aprender de ella. En términos más esotéricos, la balanza simboliza no solo justicia externa, sino integración de polaridades internas. La envidia, entonces, puede revelar partes reprimidas en el entorno. Si Libra encarna diplomacia, quienes reprimen su capacidad de diálogo pueden resentirlo. Si manifiesta elegancia, quienes descuidan su propia estética pueden proyectar desdén. Así, cada ataque contiene información sobre deseos no asumidos. Existe también una dimensión relacionada con la imagen pública.
Libra suele ser consciente de la percepción social. Esta habilidad para cuidar la forma puede ser interpretada como superficialidad estratégica. Sin embargo, en su expresión elevada, se trata de respeto por el impacto de cada gesto. La envidia puede intentar dañar la reputación porque intuye que la reputación es uno de los capitales simbólicos más fuertes de Libra. Defender la integridad sin caer en luchas de difamación es parte del entrenamiento épico. En el terreno profesional, la envidia puede manifestarse cuando Libra ocupa posiciones de mediación o liderazgo colaborativo. Su capacidad para distribuir responsabilidades y reconocer talentos puede amenazar egos que prefieren jerarquías rígidas. La armonización de equipos no es simple cordialidad, implica inteligencia estratégica. Cuando esta habilidad produce resultados visibles, despierta competencia encubierta. La respuesta elevada no consiste en replegarse, sino en perfeccionar la transparencia y la coherencia. Otro aspecto profundo es la relación entre envidia y autoexigencia. Libra, al percibir críticas veladas, puede intensificar su deseo de perfección. Esta tendencia, si no se equilibra, conduce a desgaste. La verdadera maestría radica en comprender que no es necesario ser impecable para merecer respeto. La envidia no desaparece ante la perfección, a menudo se intensifica. Por ello, el aprendizaje consiste en actuar con excelencia sin esclavizarse a expectativas externas. Desde la perspectiva épica, cada episodio de envidia es una prueba de Temple. El héroe libriano no vence aplastando al adversario, sino superando la tentación de perder su centro. Cuando la provocación no genera reacción desmedida, la energía hostil pierde combustible. La serenidad no es debilidad, es control consciente del propio campo emocional. En la dimensión espiritual más elevada, la envidia puede ser vista como un espejo del impacto kármico positivo. Quien no genera movimiento rara vez despierta resentimientos intensos. Libra, al catalizar cambios en relaciones y estructuras, activa procesos que remueven zonas de confort. La resistencia es parte natural del tránsito hacia mayor equilibrio. También emerge un aprendizaje sobre autenticidad estética. La presión externa puede empujar a Libra a cuestionar su estilo, su forma de expresión, su manera de vincularse. Pero cuando comprende que su singularidad es parte de su misión arquetípica, deja de ajustar su brillo para complacer susceptibilidades. La belleza que encarna no es adorno, es lenguaje del alma. En el plano colectivo, la energía de Libra cumple función civilizadora. Promueve pactos, tratados, acuerdos. En entornos donde predomina la confrontación permanente, esta energía es disruptiva precisamente porque reduce la intensidad del conflicto. La envidia puede surgir de quienes se identifican con la lucha constante como fuente de identidad. La paz sostenida amenaza esa narrativa. Finalmente, la dimensión más transformadora radica en la transmutación consciente. Cada experiencia de envidia ofrece materia prima para fortalecer límites, clarificar valores, profundizar autoestima. La balanza interior aprende a no oscilar violentamente ante cada viento externo. Se convierte en instrumento afinado que responde con precisión, no con reacción automática. Así, en el vasto entramado del zodiaco, la travesía de Libra frente a la envidia no es tragedia, sino rito de paso. La sombra no anula la luz, la define por contraste. Y cuando la energía libriana abraza su misión sin diluirse ni endurecerse, demuestra que el equilibrio verdadero no es estático, sino dinámico, firme y luminoso incluso cuando el entorno intenta inclinar la balanza. En las capas más profundas del simbolismo zodiacal, la experiencia de la envidia hacia Libra también puede comprenderse como una iniciación en el uso consciente del discernimiento energético. Libra, al ser signo de aire, vive en el reino de las ideas, de las palabras, de los pactos invisibles que sostienen la realidad social. La envidia, que muchas veces no se expresa de forma directa, circula precisamente en ese mismo plano, comentarios sutiles, silencios cargados, alianzas ocultas. El campo de batalla no es físico, sino mental y relacional. Y allí, el verdadero desafío consiste en no permitir que la mente se contamine con sospechas constantes ni que el corazón se endurezca. Existe un aspecto poco explorado que tiene que ver con la relación entre Libra y el ideal. Esta energía no solo busca equilibrio práctico, sino armonía idealizada. Tiende a imaginar relaciones justas, entornos cooperativos, diálogos elegantes. Cuando la envidia irrumpe con su crudeza, rompe esa imagen refinada del mundo. El golpe no es solo emocional, sino filosófico. Se fractura una visión.
Sin embargo, esta fractura puede convertirse en expansión de conciencia. Libra aprende que la armonía no es ingenuidad y que la belleza auténtica incluye la sombra como parte del diseño cósmico. En el plano arquetípico, la balanza no solo pesa acciones ajenas, también mide reacciones internas. Cada vez que la envidia intenta provocar desequilibrio, surge la oportunidad de ajustar el centro. La tendencia inicial podría ser explicar en exceso, justificar decisiones, suavizar la presencia para no incomodar. Pero la verdadera evolución ocurre cuando la energía libriana comprende que no necesita defender constantemente su legitimidad. La integridad sostenida en el tiempo es respuesta suficiente. También existe un fenómeno relacionado con la proyección del éxito silencioso. Libra no siempre busca protagonismo ruidoso, su logro muchas veces se manifiesta en la calidad de sus vínculos, en la elegancia de sus acuerdos, en la reputación construida con coherencia. Esta forma de éxito, que no depende del espectáculo, puede generar una envidia más profunda porque no se basa en exhibición, sino en consistencia. Lo que se construye con equilibrio es difícil de derribar, y eso puede incomodar a quienes dependen de la aprobación efímera. Desde una perspectiva más espiritual, la envidia puede entenderse como prueba de alineación con el propósito del alma. Cuando una energía cumple su función arquetípica con fidelidad, activa reacciones. Libra, como símbolo de justicia y armonización, mueve fuerzas invisibles. Cada acto equilibrado altera dinámicas previas. La resistencia no es señal de error, sino de transformación en curso. Hay también un aprendizaje vinculado al uso del silencio. Libra, amante del diálogo, puede sentir la necesidad de aclarar malentendidos de inmediato. Sin embargo, no toda sombra merece respuesta. A veces, el silencio estratégico protege más que la explicación constante. Saber cuándo hablar y cuándo callar es una forma elevada de equilibrio. La palabra justa en el momento adecuado tiene más poder que 1000 defensas apresuradas. En el terreno emocional, enfrentar envidia repetida fortalece la autovaloración interna. La identidad deja de depender exclusivamente de la retroalimentación externa. La balanza interior comienza a calibrarse con criterios propios. Este proceso puede ser incómodo, porque implica aceptar que no todos celebrarán la armonía que se intenta construir. Pero en esa aceptación nace una libertad nueva, la libertad de actuar conforme a principios, no conforme a expectativas fluctuantes. También es importante considerar el papel del carisma natural. Libra suele poseer una gracia social que facilita conexiones. Este magnetismo puede despertar rivalidades silenciosas, especialmente en contextos donde la competencia es intensa. La respuesta épica no consiste en disminuir la presencia, sino en usar ese magnetismo para elevar el entorno, compartiendo oportunidades, creando espacios de colaboración. La generosidad estratégica transforma la rivalidad en inspiración. En la dimensión colectiva, la energía de Libra tiene potencial para sanar polarizaciones sociales. Cuando logra sostener el equilibrio en medio de tensiones, se convierte en ejemplo vivo de que la convivencia es posible sin renunciar a la individualidad. La envidia, al intentar fragmentar esa influencia, revela el temor al cambio que implica la cooperación consciente. Mantenerse firme en la misión armonizadora, incluso ante ataques velados, es acto de valentía civilizadora. Existe además un aprendizaje relacionado con la autoafirmación. Libra, al priorizar el consenso, puede postergar sus propios deseos. La envidia puede actuar como catalizador para recuperar la voz propia. Cuando se enfrenta a intentos de desvalorización, surge la necesidad de definir límites con claridad. Este proceso no contradice la esencia diplomática, la completa. El equilibrio auténtico incluye la defensa legítima de la dignidad. En un plano más profundo aún, la envidia puede ser vista como energía que revela el nivel de impacto vibracional. No se envidia lo que pasa desapercibido. La presencia que genera reacciones intensas posee fuerza transformadora. Comprender esto cambia la narrativa interna, la hostilidad deja de interpretarse exclusivamente como agresión y comienza a verse como indicador de influencia. La épica interior de Libra frente a la envidia no es una saga de confrontaciones abiertas, sino una historia de refinamiento constante. Cada desafío pule la balanza, afina el criterio, fortalece el centro. La luz no se vuelve más tenue ante la sombra, se vuelve más consciente de su alcance. Y en esa conciencia madura, la energía libriana descubre que su misión no depende de la aprobación universal, sino de la coherencia sostenida. Así, el recorrido continúa.
No como lucha interminable contra la envidia, sino como afirmación tranquila de un propósito que trasciende opiniones pasajeras. La balanza permanece erguida, no porque el viento deje de soplar, sino porque ha aprendido a estabilizarse incluso cuando las corrientes intentan inclinarla. En esa estabilidad dinámica reside la verdadera grandeza, una armonía que no se quiebra ante la sombra, sino que la integra como parte del vasto diseño del cosmos. En la dimensión más sutil del entramado zodiacal, la experiencia de la envidia hacia Libra también puede interpretarse como un llamado a la soberanía interior. Libra, al estar regido por Venus, tiende naturalmente a buscar aprobación, belleza compartida y reciprocidad afectiva. Sin embargo, cuando la envidia emerge como sombra persistente, se activa un proceso de emancipación energética, aprender a sostener la propia luz incluso cuando no es celebrada, e incluso cuando es cuestionada. Existe un aspecto profundo vinculado al equilibrio entre forma y esencia. Libra domina el arte de la forma, el gesto adecuado, la palabra elegante, la imagen armónica. La envidia dañina suele intentar atacar esa forma, insinuando superficialidad o cálculo. Pero en su versión elevada, la forma no es máscara, sino vehículo de una ética interna. La estética libriana es expresión de orden espiritual. Defender esa coherencia sin caer en la necesidad de demostrarla constantemente es parte del crecimiento épico. También hay una dimensión relacionada con el eje complementario que Libra comparte con Aries. Mientras Aries representa impulso directo, Libra representa ponderación consciente. Cuando la envidia presiona, puede despertar el fuego ariano latente dentro de Libra. Esta activación no es contradicción, sino integración. La diplomacia se fortalece cuando se apoya en una voluntad firme. La suavidad se vuelve invencible cuando está respaldada por determinación. En el plano relacional, la envidia puede revelar dinámicas ocultas de competencia afectiva. Libra, al generar simpatía con naturalidad, puede convertirse en punto de comparación en grupos sociales o profesionales. Esta situación activa inseguridades ajenas que no siempre se expresan abiertamente. El aprendizaje aquí consiste en no asumir responsabilidad por emociones que pertenecen a otros. La balanza justa no absorbe culpas que no le corresponden. Existe igualmente un aspecto vinculado al karma de reconocimiento. Libra suele estar asociado a reputación, imagen pública y vínculos visibles. Cuando la envidia intenta empañar esa imagen, se activa una prueba de integridad sostenida. El tiempo se convierte en aliado. La constancia ética, la coherencia entre palabra y acción, terminan por restaurar cualquier distorsión temporal. La verdad, cuando se mantiene firme, pesa más que cualquier rumor. En un nivel psicológico más profundo, enfrentar envidia reiterada puede conducir a un proceso de individuación más radical. Libra deja de definirse exclusivamente a través de la mirada del otro y comienza a cultivar una identidad autónoma. Esta transición es compleja porque desafía su inclinación natural hacia el consenso. Pero en esa transformación nace una autoridad interna que ya no necesita validación constante. También se manifiesta un aprendizaje sobre la gestión de la energía social. Libra suele moverse con fluidez en entornos colectivos, pero la envidia puede señalar la necesidad de seleccionar con mayor precisión los círculos de confianza. No todos los espacios valoran la armonía, algunos prosperan en la rivalidad. Reconocer esa diferencia sin perder la apertura es parte del refinamiento estratégico. Desde una perspectiva más mística, la envidia puede ser vista como prueba de pureza de intención. Cuando la acción se mantiene alineada con principios elevados, la hostilidad externa no logra penetrar el núcleo. La balanza interior se convierte en escudo invisible. No se trata de negar el impacto emocional, sino de no permitir que ese impacto altere la esencia. En el plano épico, cada episodio de envidia es un rito de iniciación hacia un liderazgo más consciente. Libra, al aprender a sostener su posición sin disculparse por su brillo, encarna un modelo de autoridad elegante. No necesita imponerse, su firmeza se percibe en la serenidad con la que responde a la provocación. Existe además una dimensión vinculada al aprendizaje del desapego. Libra aprecia la admiración y la armonía social, pero la envidia enseña que la aprobación colectiva es fluctuante. Esta comprensión libera. La acción comienza a surgir desde convicción interna, no desde expectativa externa. La balanza se equilibra desde adentro hacia afuera. En el ámbito espiritual, la envidia puede interpretarse como indicador de expansión de conciencia. Cuando una energía evoluciona, altera el campo vibracional que la rodea.
Las estructuras antiguas resisten. La hostilidad no es señal de retroceso, sino evidencia de movimiento. Mantener la calma en medio de esa turbulencia es parte de la maestría. También se revela un aprendizaje sobre límites energéticos. La cortesía no implica permitir invasión emocional. La diplomacia no exige tolerar injusticias personales. Cuando Libra aprende a decir no con elegancia, su equilibrio se fortalece. La firmeza no contradice la armonía, la protege. En la dimensión colectiva, la energía de Libra tiene la capacidad de transformar sistemas a través del diálogo. La envidia puede intentar fragmentar esa influencia sembrando dudas. Pero cuando la coherencia se mantiene, el ejemplo prevalece. La armonía sostenida se convierte en testimonio viviente de que es posible liderar sin violencia. Finalmente, la experiencia de la envidia se integra como parte del viaje heroico. No como obstáculo definitivo, sino como forja del carácter. Cada sombra enfrentada añade profundidad a la luz. Cada crítica injusta fortalece la autoconfianza. La balanza no se inclina por el peso de la hostilidad, aprende a calibrarse con mayor precisión. Así continúa la travesía astrológica de Libra, no en búsqueda de aprobación universal, sino en afirmación serena de su misión cósmica. La armonía que encarna no es fragilidad decorativa, sino arquitectura espiritual. Y cuando esa arquitectura se sostiene con firmeza interior, ninguna envidia puede derribarla, porque su fundamento no está en la mirada ajena, sino en la alineación profunda con el orden del universo.